Buenos días con todos. A continuación les vamos a presentar el funcionamiento de un ciclón, hidrociclón y separador líquido-líquido. Nuestro grupo está compuesto por Dayana Mena, Diana Tapanta y mi persona María Bautista. Bueno, los ciclones son equipos de los más empleados en la separación de partículas sólidas de una corriente gaseosa. Estos se usan principalmente para la descontaminación del aire. Eh, Estos equipos también poseen una gran sencillez estructural. No poseen partes móviles y por lo cual no exige un mantenimiento riguroso. Este funciona a partir de fuerzas centrífugas, a diferencia de otros equipos de separación que utilizan fuerzas gravitatorias. La velocidad de sedimentación de las partículas se incrementa debido al uso de la fuerza centrífuga y la separación de las partículas es más efectiva. El funcionamiento de un hidrociclón. El hidrociclón está compuesto por un cilindro vertical con fondo cónico dotado de una entrada tangencial que es normalmente rectangular. Por esta entrada ingresa comúnmente una corriente gaseosa contaminada a velocidades aproximadas de 30 metros por segundo. Y la salida, el gas limpio a través de una abertura se encuentra en la parte central de esta estructura y sale por la parte superior. Es uno de los medios menos costosos de recolección de polvo y también pueden ser hechos de una amplia gama de materiales, por lo cual pueden ser diseñados incluso para soportar temperaturas mayores a 1000 grados centígrados y presiones de operación altas. Por otra parte tenemos los hidrociclones, que es uno de los clasificadores más importantes dentro de la industria de procesamiento de minerales. Puede aplicarse en el espesado, deslamado, fraccionamiento, recuperación de líquido, circuitos cerrados de molienda, entre otros. El equipo consta de una entrada de la alimentación, una sección cilíndrica, una sección cónica, una cámara de alimentación, un localizador de vórtice y un ápice. El funcionamiento del hidrociclo es a partir de la entrada de la pulpa mediante la aplicación de presión a través de la sección de alimentación, como se puede observar en la figura. El funcionamiento principalmente se basa en la fuerza centrífuga, la cual es importante en el equipo debido a su acción sobre las partículas gruesas que se proyectan hacia las paredes inferiores de la sección cónica mediante una trayectoria helicoidal donde luego desciende y son colectadas en un ápice. Ahora vamos a ver el funcionamiento de un ciclón en HYSYS. Para eso inicialmente vamos a escoger los componentes. Como es un ciclón, debe haber un componente gaseoso y un componente sólido. Nuestro componente gaseoso en este caso va a ser el aire y para el componente sólido vamos a ir a Hypothetical Solid, New Solid y en este caso va a ser la caolinita. El peso molecular es de 258,071 y la densidad de 2600 kilogramos por metro cúbico. Y colocamos añadir. Ahora nos dirigimos al paquete de fluidos y añadir y seleccionamos Penrose Robinson. Y listo. Ahora podemos dirigirnos a simulación y nos vamos a la parte de los separadores que está en la parte inferior. Y aquí podemos observar los tres separadores que hemos mencionado, que es el ciclón, el hidrociclón y el hidrociclón para una separación líquido-líquido. Y en este caso vamos a seleccionar el ciclón, hacemos doble clic y vamos a colocar el nombre de las corrientes. Va a ser alimentación, aire y caolino. Listo. Ahora nos pide una eficiencia, vamos a parámetros, aquí podemos ver la configuración del ciclón que puede ser de alta eficiencia o puede ser definido. En este caso lo vamos a dejar en alta eficiencia y colocamos una eficiencia del 75%. Ahora nos dice que el componente sólido es desconocido. Para eso vamos a minimizar esta pestaña y vamos a hacer doble clic en la pestaña de alimentación. Y en esta nueva pestaña vamos
a ingresar algunos datos como de la composición. Colocamos en editar. Aquí la composición puede estar en fracciones o en flujos. Nosotros vamos a seleccionar el flujo máximo, que va a ser de 10.000 kilogramos por hora para el aire y de 2.000 kilogramos por hora para la kaolinita. Ponemos OK y ahora nos vamos a ir a PSD Property, que es la distribución de tamaño de partícula. Y seleccionamos nuestro componente y ponemos Edit. Listo. Hay varias maneras para tener la distribución del tamaño de partícula mediante User Defined Discrete. Aquí podemos colocar Edit Discrete y nosotros manualmente vamos a ir colocando el tamaño de partícula para cierta fracción. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner un tamaño mínimo de unas 60 micras. Y acá podemos poner, por ejemplo, que 72 micras le corresponde un porcentaje del 12%, o unas 150 micras le va a corresponder un 19%, y así se puede ir llenando esa tablita. Hay otra forma también de poner, que es mediante el log probability, si ya se tienen este tipo de datos. O sea, si se tiene un diámetro promedio y una desviación estándar. En este caso vamos a trabajar con un diámetro promedio de 8,343 micras y una desviación estándar de 5,227. Listo. Y con esto ponemos calcular la distribución de tamaño. Y aquí podemos observar que ya se ha calculado. Entonces, si cerramos esta pestaña, ya se puede ver que se ha generado una tabla como la que antes estaba poniendo, con los datos que se proporcionaron. Así, por ejemplo, el 3,57% tiene un tamaño de 0,1997 milímetros. Y así. Ahora ya está definido, cerramos y vamos a volver al ciclón. Vamos a la parte de sólidos. Colocamos en la distribución de tamaño de partícula, que es la información que se tiene, elegimos nuestro componente, que es la kaolinita, y aquí ya podemos observar la tabla. Ahora nos dirigimos al worksheet y vamos a colocar algunas condiciones, como es la temperatura, podemos decir que está ingresando a 10 grados centígrados, la presión va a ser de 5 bares, y con esto ya podemos observar que ya se ha resuelto el ejercicio. De igual forma, si observamos el gráfico, se puede ver que ya está resuelto. Y, por ejemplo, podemos ver que tanto la kaolinita como el aire están saliendo a una presión de 492,8 kilopascales. El flujo másico de la kaolinita es de 1.500 kilogramos por hora. Es decir, que los 500 kilogramos por hora se están perdiendo o no se han logrado separar, mejor dicho, del aire debido a la eficiencia que colocamos, que era del 75%. Y eso. Para el caso del hidrociclón y del hidrociclón para separación líquido a líquido es bastante similar la resolución. Ahora vamos a ver el funcionamiento de un hidrociclón en HYSYS. Entonces nuevamente nos vamos a añadir los componentes. Y ahora, como se trata de un hidrociclón, va a haber un componente líquido y un componente sólido. Y para nuestro componente líquido vamos a utilizar agua. Y para nuestro componente sólido nuevamente nos vamos a Hypothetical Solid, New Solid, y va a ser la kaolinita. Peso molecular de 257,071 y la densidad de 2.600 kilogramos por metro cúbico. Y añadimos. Listo, ahora nos vamos al paquete de fluido y escogemos nuevamente de Penrose. Y ahora vamos a la simulación. Ahora en los separadores escogemos aquel que diga hidrociclón, que es esta figurita de aquí. Hacemos doble clic y ponemos el nombre de las corrientes. Aquí le podemos poner pulpa para la corriente de entrada, para el producto líquido agua y para el producto sólido kaolín. Nuevamente podemos ver que nos pide una eficiencia, nos vamos a parámetros y escogemos una eficiencia. Realmente los hidrociclones suelen tener altas eficiencias, en este caso le voy a poner de un 97%. Y nuevamente nos sale que no se conoce el componente sólido.
Entonces minimizamos esta pestaña y nos dirigimos a la parte de alimentación. Aquí vamos a poner otra vez la composición y editamos. Generalmente estos de aquí trabajan con un 40% de sólidos, entonces Carolina vendría a ser 0.4 y el agua de 0.6. Okay. Ahora nos vamos otra vez a PSD Property para especificar la distribución de tamaño de partícula. Escogemos el componente, colocamos Edit y ahora lo vamos a hacer mediante el método user defined discrete. Ponemos edit discrete PSD y un tamaño mínimo de partícula le vamos a poner unas 30 micras. Y en la distribución podemos poner que 45 micras tiene un 56% y 74 micras tiene un 30% y 150 micras va a tener un 14%. Listo, ahora ponemos OK y calcular PSD. Listo. Una vez que nos ha calculado, lo que especificamos se muestra en esta tabla y volvemos al hidrociclón. Colocamos en sólidos y escogemos nuestro componente. Y el diámetro de partícula promedio puede ser unos 24 micras. Aquí nos debemos especificar el tamaño de partícula y la densidad que vendría a ser unos 600 kilogramos por metro cúbico. Y ahora nos dirigimos al worksheet y colocamos algunas especificaciones. Por ejemplo, que esté entrando unos 20 grados centígrados, la presión que sea 25 psi absolutos y el flujo másico que sea 222 toneladas por hora. Listo, ahora ya se ha resuelto el ejercicio y podemos ver que la caulinita y el agua nuevamente salen a una misma presión, que es del 98,62 kilopascales. También el flujo másico se puede observar. Ahora si nos dirigimos a la parte de la composición, podemos ver que todavía va a salir un poco de agua con la caulinita y de igual forma un poco de caulinita en la corriente del agua de salida. Esto debido a que se especificó la eficiencia del 98%. Eso sería todo, muchas gracias.